Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es José Serrano, Managing Partner de FC Consulting Group. Le damos la más cordial bienvenida a todos a este webinar en el cual vamos a hablar del tema de secuestro de información y vamos a ver las dos aristas, tanto la parte de manejo de crisis en el aspecto tecnológico como todos los aspectos que conlleva el correcto tratamiento de los datos personales en las empresas. Vamos a utilizar en el día de hoy el método del caso. Esta es la agenda que les presentamos. Vamos a hacer la presentación del caso, un video de 3 minutos. Vamos a tener la exposición por la parte del equipo de TecnoApp acerca del manejo de crisis en el aspecto tecnológico. Vamos a ver las consecuencias jurídicas en el tema de protección de datos personales. Cada uno de estas presentaciones va a tener un rango aproximado de 10 minutos. Vamos a dar un espacio a preguntas que voy a presentar a los expositores como moderador y de ahí vamos a dar un espacio al público para que nos envíen sus preguntas a través del chat y a través de eso transmitir estas inquietudes a los expositores. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, estará con nosotros José Urbano, Managing Partner de FC Consulting Group. Es abogado, graduado en el 2010, especialista en Derecho Penal, también con una maestría en Derecho Penal. José ha dedicado sus últimos años a todo el tema del sector público y privado, en los cuales ha sobresalido en el campo de diversas actividades que se les ha sido asignado y tiene un expertise de más de 10 años concentrados en temas de asesoría deportiva, turística, financiera, lavado de activos, así como asuntos concernientes al tema de la Ley de Educación Superior. En la actualidad tiene un certificado legal en temas de Legal Ethics and Compliance, otorgado por una institución de Brasil, también avalado por el Tecnológico de Monterrey, para implementar y gestionar programas de cumplimiento con las mejores prácticas internacionales. Y también nos acompaña Eduardo Aguirre. Eduardo es un profesional educado en el ámbito de la tecnología, con una sólida formación académica y una vasta experiencia laboral que lo posicionaron como un referente en el sector. Graduado del SPOL, Eduardo cuenta con más de 18 años de trayectoria en la industria tecnológica, especializándose en telecomunicaciones y seguridad informática. A lo largo de su carrera, Eduardo ha obtenido múltiples certificaciones de diversos fabricantes, lo que le ha permitido desarrollar una profunda comprensión técnica y la capacidad de implementar soluciones integrales. Su expertise le ha permitido llevar a cabo numerosos proyectos exitosos, tanto en el sector público como en el privado. La dedicación y el conocimiento de Eduardo Aguirre nos han sido fundamentales para la implementación de estrategias de seguridad robustas y eficientes, que aseguren la continuidad operativa y la protección contra amenazas cibernéticas. Su aporte ha sido clave para que las organizaciones puedan operar en un entorno digital. Realmente tenemos dos panelistas que son de primera, expertos en su área, y a continuación, como les mencionaba, vamos a presentar el caso a través de un video. Estrella del Sur es una empresa familiar dedicada a la elaboración y distribución de diferentes productos de consumo masivo de higiene personal. Con una planta en Durán, distribuyen sus productos a nivel nacional. Con productos de calidad y precios competitivos, tienen una participación de mercado del 35% a nivel nacional. Cuentan con 240 trabajadores, de los cuales 200 son del área de producción y 40 del área administrativa. La estructura organizacional la compone la gerencia general, que está a cargo de los departamentos de producción, recursos humanos, marketing, financiero, compras, seguridad industrial y sistemas. El departamento de sistemas está integrado por 4 personas. La empresa cuenta con políticas de seguridad de información y está buscando implementar un programa de protección de datos personales. Hace algunos días, varios usuarios dentro de la empresa recibieron un correo de una multa de tránsito por parte de la Autoridad Municipal de Tránsito, con un link de información para pago inmediato y una promoción de descuento de multa del 50%. Un usuario de contabilidad accedió al link pensando que era uno de sus transportes.
Al final del día, la empresa no pudo producir ni facturar y todos los sistemas críticos estaban caídos. Ningún usuario tenía acceso a su correo ni al ERP de la empresa. La jefe de recursos humanos informó a sistemas que no podía visualizar en el drive de la empresa toda la carpeta de los colaboradores con su información de exámenes médicos anuales. El jefe de sistemas procedió a realizar la inspección correspondiente, donde pudo confirmar que hubo un acceso no autorizado a los sistemas, incluyendo a la base de datos de la empresa. Esto ocasionó que se pare completamente la planta de producción y, en paralelo, la facturación. Bien, recapitulando, hemos visto el caso. Se trata de una empresa de consumo masivo. Esta empresa, uno de sus miembros del área contable recibió un email, aparentemente con una oferta de un descuento en una multa de tránsito. Creyó que era un tema relacionado a alguno de los camiones de la empresa y accedió al correo. Y se ha presentado algunos eventos, ¿no? Primero, no pueden facturar. La gerente de recursos humanos acaba de mencionar que perdió la carpeta de archivos que tienen en el drive de todos los colaboradores y se ha parado la producción. En este punto voy a dar paso a José Burbano, miembro de FCI Consulting Group, Managing Partner, para que nos explique. José, bienvenido, todo lo que conlleva este tipo de casos en la parte de protección de datos personales vinculados con la ley número 459. Bienvenido, José, te cedo la palabra. José, muchísimas gracias por este espacio. Realmente muy agradecido con la presentación que nos acabaste de dar. Toda mi reciprocidad también a tu profesionalismo. Agradezco también de antemano a los organizadores de este webinar, la SPAE, a la empresa de tecnología avanzada también, obviamente a la firma por estos espacios, pero también agradezco realmente a todas las personas que están conectadas, porque contribuir a este evento con su participación para nosotros, créanme que es full crecimiento profesional en todo sentido, pues, y de verdad que esperamos que disfruten este webinar. Con relación al caso práctico Estrella del Sur, que pudimos hacer un video para que sea un poquito más didáctico el webinar, y obviamente con la retroalimentación tanto de José como de Eduardo en mi persona, pues a mí me toca la parte específicamente cuáles son las implicaciones legales en este caso práctico, ya que pues hay una posible violación a los datos personales, hay una posible interrupción, hay interrupción de operaciones críticas, facturación, hay por ahí una carpeta de talento humano con los exámenes médicos de los colaboradores también por ahí que se menciona. Y pues bueno, yo quisiera específicamente a comenzar a hablar de las infracciones muy brevemente, en honor al espacio que tenemos para poder conversarlo. Y pues vamos por lo principal. Respecto del tema del caso práctico de Estrella del Sur, tenemos infracciones graves establecidas en la ley de protección de datos personales. Yo voy a mencionar las infracciones graves, por ahí un poco el artículo, no quiero ponerme muy legal en el sentido, quiero que sea un poco didáctico y una mejor conversación para aperturar cualquier pregunta que tengan sobre el tema. Con relación a las infracciones graves, del caso práctico que pudimos ver, tenemos la falta de medidas de seguridad adecuadas. El artículo 42 de la ley te establece claramente la responsabilidad del responsable de tratamiento. ¿Quién es el responsable de tratamiento? La persona jurídica, la empresa, fundación, lo que sea, que maneje información, datos personales de titulares, datos personales como cédula, nombre, email, correos electrónicos, dirección, teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente establecemos que este artículo detalla la obligación que tiene este responsable en implementar específicamente medidas de seguridad adecuadas al giro de la empresa, las operaciones de la empresa, en qué momento la empresa recolecta los datos, dónde los almacena, cómo están almacenados, qué hace con su hardware, qué hace con su software. Estas medidas de seguridad adecuadas, la falta de cumplimiento de esto, obviamente, puede derivar en sanciones administrativas y multas. La segunda infracción grave que yo he podido identificar, aquí hay muchísimos que esto es un criterio, por favor podemos conversarlo y podemos discrepar, encantado de la vida también, con relación a la tipificación. La segunda es el acceso no autorizado a datos personales. ¿Por qué? Porque hay un acceso indebido a datos personales. En el caso práctico vemos que alguien de contabilidad
voluntariamente vio que había un descuento, pensó que era un transporte de su empresa y el exceso de confianza y dijo, bueno, aquí hay un ahorro para la empresa, hizo clic y al hacer clic ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, en cierta forma hubo un acceso indebido a datos personales. El artículo 47 de la ley te establece que el acceso no autorizado es una infracción grave y se detallan las sanciones, multas, etcétera, etcétera. Con relación a la tercera infracción, categoría especial de datos personales. Este artículo es muy importante porque la categoría especial de datos personales, que son datos crediticios, datos de salud, datos de menores, enfermedades catastróficas, todo tipo, son categorías relativas a la salud. En el caso, se puede escuchar de los hechos que se exponen que específicamente hablan de esta carpeta de talento humano y que los exámenes médicos que reposaban en esta carpeta digital de todos los empleados, colaboradores, sabemos que las organizaciones llevan controles médicos muchas veces a sus colaboradores o realizan prácticas, programas de prevención de drogas, hacen exámenes de droga, control de drogas o de alcohol, me explico, para los operadores, etcétera, etcétera, pues es información delicada, es información de salud que está tipificada y es un dato sensible según la ley en el artículo 21 que establece que la inadecuada protección de los datos sensibles, en este caso de salud, como exámenes médicos, controles, etcétera, etcétera, pueden conllevar a sanciones más severas por la naturaleza del dato. La naturaleza del dato en este caso es una categoría especial al ser de salud, como les estoy comentando. Con relación a la violación, el cuarto, violación de la confidencialidad. La violación de la confidencialidad está tipificada en el artículo 26 de la ley, que establece el deber de confidencialidad específicamente, y la violación a esta está sancionada en dicho artículo, que es el 26, y pueden así también incluir multas y obligación de adoptar medidas correctivas para evitar futuras infracciones. El quinto, la falta de notificación de la brecha de seguridad. Con este artículo va a ser un poco extenso la explicación. ¿Por qué? Porque voy a hablar un poco de la notificación que tiene que hacer el responsable a la autoridad, el encargado al responsable y el responsable al titular. Son tres escenarios, son tres notificaciones. Con relación al artículo de la falta de notificación de brecha de seguridad a la autoridad, establece que la notificación de incidentes de seguridad deben darse y es una obligación notificar a la autoridad de control y a los titulares de los datos sobre cualquier incidente de seguridad. Esta falta de notificación, así también sancionada con multas graves, y sanciones económicas, que ya voy a hablar un poco de eso también. Y pues bueno, con relación a la notificación de la vulneración del responsable del tratamiento a la autoridad, se debe notificar la vulneración de seguridad de datos a la autoridad de protección de datos personales y a la Arcotel, a la Agencia de Regulación de Control de Telecomunicaciones, en el plazo máximo de 5 días que se tenga constancia de la vulneración. Perdón, en máximo 5 días término, dice la ley, no es plazo. Entonces, si la notificación se realiza luego de estos términos de 5 días, se deben incluir los motivos de por qué no se contestó o no se puso en conocimiento. ¿Existen excepciones? Sí. Si es improbable que la vulneración constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas titulares de los datos personales. ¿Ok? Con relación a la notificación del encargado del tratamiento, la ley establece que es en el término máximo de 2 días desde que tenga conocimiento de la vulneración. ¿Quiénes son estos encargados? Encargado del tratamiento, responsable del tratamiento, el que maneja y toma la responsabilidad de estos datos personales. El encargado es esta persona dentro de esta estructura de la protección de datos personales, no solamente en Ecuador, en Europa. Específicamente el encargado es esta persona que el responsable le encarga el tratamiento de datos personales, como que, por ejemplo, estas empresas de seguridad, que por lo general son terceras, no son parte de la empresa, no tienen dependencia con la empresa, sus colaboradores, ni los que prestan el servicio de seguridad de guardia, etcétera, etcétera. ¿Qué se les encarga? Se les encarga datos personales. ¿Cómo? Uno va a la garita, se hace anunciar en cualquier oficina o en cualquier residencia, siempre que sale el guardia, coge la cédula. A veces hay guardias que tienen un mal hábito de tomar fotos de un celular personal de la cédula de uno, hasta del carro, o lo escanean, o cogen la cédula y le toman foto también de otro celular. Pero bueno, hay muchísimas maneras de cómo ellos recolectan datos personales. Al momento de tener la foto de nuestra cédula, desgraciadamente en este país, con la fotocopia de cédula te pueden sacar préstamos en cualquier parte del país, falsificando tu firma, me explico. Entonces sí hay que tener la importancia, la seguridad hoy en día en temas de datos personales tiene una prioridad para las empresas. Entonces, en este momento,
tengo que hablar también sobre la notificación que tiene que hacer el responsable al titular. Entonces, otro ejemplo, perdón, el encargado, los guardias de seguridad, los exámenes médicos, la empresa de transporte interna que ayuda a los empleados para que, me explico, luego los puedan avanzar más a sus hogares, o el servicio de taxi dentro de las organizaciones, con el voucher, con el tema, ¿qué se está dando? Dirección, lugar, cédula de la persona, del colaborador, a dónde se está dirigiendo. Igual con los exámenes médicos, ¿no? Que trabaja con el laboratorio tal. Perfecto, el laboratorio tal, ¿dónde está el contrato? No, que el courier, también trabajamos con otra empresa que hace courier, servicio de entrega. ¿Dónde está el contrato? Porque le estás encargando tu información de tus clientes, de tus colaboradores, de tus socios comerciales, de tus proveedores a terceros. Entonces, la ley de protección de datos establece claramente, pues, y norma todas estas obligaciones, tanto del responsable, del encargado y del titular. Con relación a la notificación de la vulneración del incidente del caso Empresa Estrella del Sur, pues obviamente se ve que hay información que por ahí está vulnerada. Hablan de sistemas críticos, de sistemas de contabilidad, hablan de talento humano, y pues bueno, con relación a la notificación de la vulneración al titular, al dueño del dato personal, que ha sufrido, que se ve inmerso en el incidente, pues la ley establece en el artículo 46 que sí o sí se debe notificar sin dilación alguna y dentro del término de 3 días desde que se tenga conocimiento de la vulneración de seguridad, que conlleve un riesgo a los derechos fundamentales. Hay excepciones a esta notificación del responsable del titular. ¿Cuáles son las excepciones a esta notificación que hay que hacer? Si se han adoptado medidas de protección efectivas para los datos personales afectados, si se han tomado medidas que garanticen que el riesgo para los derechos y libertades ya no ocurrirá, si notificar individualmente requiere un esfuerzo desproporcionado. En este tema hay que realizar una comunicación pública, que muchas veces hemos visto ejemplos de que sacan comunicados, pues me explico, de esta empresa hemos sido víctimas de secuestro de información o de un ataque a nuestros sistemas informáticos y pues no tenemos control alguno por este momento, estamos trabajando en eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay excepciones. ¿Quién califica estas excepciones? En el numeral 1 y 2 que les establecí, pues es la autoridad que tiene que calificar estas excepciones a la notificación al titular. Quinto, falta de la evaluación de los datos, falta de evaluación de impacto en la protección de datos personales. Está tipificado en el artículo 35, que se establece que las empresas tienen que sí o sí realizar la evaluación de impacto en la protección de datos personales, ya que la falta de esto pues también conllevaría sanciones y multas por parte de esto. Con relación a la siguiente lámina, por favor, si me pueden ayudar, quiero hablarle un poco también sobre el tema de las medidas correctivas que la autoridad, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, puede tomar. Tenemos el cese del tratamiento de datos personales, es decir, se puede suspender el tratamiento de datos bajo ciertas condiciones o plazos hasta que se resuelvan las vulneraciones, eliminación de datos, eliminar datos, estos datos que hayan sido accedidos de manera no autorizada para evitar futuros accesos no deseados, implementación de medidas adicionales, imponer, por ejemplo, medidas técnicas, jurídicas, organizativas, administrativas adicionales para garantizar un tratamiento adecuado de datos personales y prevenir futuras violaciones. Hay que tomar en cuenta que este tema de medidas administrativas, la ley en mayo de 2021 otorgó un plazo a las organizaciones, a las empresas que manejan datos personales de 2 años. Y el régimen sancionatorio se vio establecido, congelado, por así decirlo, de mayo de 2021 a mayo de 2023. Que estos 2 años daba la ley una transitoria para que las organizaciones implementen medidas, capaciten a su gente, porque la seguridad hoy en día, vuelvo y repito, es algo que tiene que estar en todas las empresas por la afectación tanto de la confianza, de la reputación de los clientes, etcétera, etcétera. Con relación a las sanciones administrativas, tenemos las multas económicas. La autoridad de protección de datos personales puede imponer multas calculadas sobre el volumen de negocio de la empresa para infracciones graves entre el 0.7 y el 1% del volumen de negocio anual. Es decir, si es que de algún volumen de negocio anual, luego de la deducción del IVA y previa deducción de IVA y todos los impuestos que establece la misma ley, pues estamos hablando de que si facturó una empresa $2 millones, el 1% de $2 millones son $20,000 la multa por una falta. Hablé sobre 6 faltas. Entonces estamos hablando de que es un montón de dinero en que la Autoridad de Protección de Datos Personales, en cierta forma, puede, a través de su procedimiento sancionatorio, pues establecer multas. Sabemos que hay una autoridad, sabemos que hay un superintendente de datos electo,
Sabemos que están buscando presupuesto, obviamente, para que esta autoridad comience a funcionar con su orgánico funcional y con todo el tema, pero a la larga las empresas tenemos que aprovechar este tiempo también para ponernos y trabajar casa adentro, tener nuestro programa de protección de datos personales, saber cómo los recolectamos, dónde los almacenamos, qué pasa con nuestro hardware, qué pasa con nuestro software, capacitamos o no capacitamos a nuestra gente, que están capacitados o no están capacitados en datos personales. Al final vamos a comentar un poco de Microsoft, el caso de Microsoft, al final esto, pero quiero seguir con la siguiente lámina, por favor, que es la responsabilidad civil y penal de esta estrella. Sí, puede haber demandas de daños y perjuicios, los titulares pueden irse a demandar a la empresa por daños y perjuicios. En el caso de que se hayan, me explico, publicado mis exámenes médicos, sí, puedo hacerlo, sí. Pueden haber investigaciones penales, si hubo negligencia a lo interno de la empresa o dolo en la gestión de datos personales, sí, pueden aperturarse algún tipo penal que se adecue al caso específico, a los hechos narrados, en el cual que pues la fiscalía intervenga y comience a investigar. De mi parte, con relación, le cedo la palabra igual a Eduardo, nuevamente estoy a sus órdenes, cualquier pregunta, por favor en el chat, son bienvenidos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, José. Eduardo, por favor. Gracias, José. Buenos días con todos. Como les estaba comentando, José, realmente son bastantes las implicaciones que tenemos en el ámbito jurídico, pero todo esto también tiene un trasfondo, ¿no? Que es lo que ocurrió antes de que se dé, en este caso, el ataque dentro del caso y obviamente cómo nosotros vamos a reaccionar después de que se dio este caso. Entonces, lo que vamos a analizar aquí son 4 puntos que nosotros debíamos haber tenido en cuenta antes desde el aspecto tecnológico. Y yo sé que he visto que en el webinar nos están acompañando algunas personas que pertenecen a los departamentos de tecnología y para ellos realmente esta información va a ser como que, ok, sí lo conocemos, pero para las personas que no estamos en el ámbito tecnológico es también muy importante tener en cuenta esto de acá, porque esto, lo que ocurre antes de que se dé el ataque dentro del caso, es lo que permite que durante el periodo que ellos estuvieron fuera y obviamente los tiempos de recuperación pues se incrementen y se dé todo lo que se comentó dentro de nuestro caso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de que se dé un ataque ransomware y como cultura dentro de nuestra empresa es mantener las actualizaciones y los parches. Yo sé que muchas personas me van a decir, Eduardo, pero es que cuando el Windows instala las actualizaciones, se reinicia la máquina, a veces se demora, a veces nos presentan inconvenientes. Sí, créanme, lo conocemos, lo tenemos muy claro, pero realmente o sea, perder esos minutos es el peor de los males, porque cuando tenemos ataques de ransomware, la propagación de estos se dan específicamente por no tener las actualizaciones y los sistemas operativos parchados al último nivel liberado por el fabricante. Obviamente, hoy en día cuando hablamos de seguridad, pues creo que todos aquí estamos al menos con un firewall y un antivirus en nuestros computadores, un firewall dentro de la red, un antivirus en nuestros computadores. Y obviamente hay muchas más herramientas que nosotros tenemos que ir agregando. Pero esto de acá hoy en día es lo básico, lo indispensable. Creo que todos lo tenemos, todos lo conocemos, todos saben las implicaciones de tener estas dos soluciones. Y obviamente la idea es siempre mantener unas configuraciones robustas, mantener obviamente el software tanto del firewall y del antivirus actualizado y obviamente no hago un llamado porque sí lo hemos visto, lo hemos encontrado con varios clientes que obviamente les preguntamos dónde obtuviste la licencia del antivirus, pues y la procedencia realmente es muy dudosa. La segunda parte es la parte más importante de todo, porque realmente desde el punto de vista tecnológico nosotros vamos a poder hacer muchísimas cosas, vamos a poder implementar muchísimos controles, pero nunca tenemos que dejar de lado lo que es la parte de la educación y la parte de la concientización. Cuando nosotros estamos hablando de ataques de phishing, y voy a empezar en esta sección de atrás hacia adelante, cuando nosotros hablamos de ataques de phishing, nosotros tenemos que tener muy claro que los ataques de phishing son realmente ataques que pertenecen a lo que nosotros denominamos una categoría de ingeniería social. ¿Por qué? Porque estos ataques, estos correos, como el que le llegó en este caso a Estrella del Sur, o lo que hacen es intensificar las emociones del ser humano. ¿Ok? Estos correos se fijan mucho en lo que siente la persona que va a leer estos correos. Y realmente ya tenemos identificadas 8 sentimientos que se crean y son 8 sentimientos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando revisamos un correo electrónico. Y los primeros 6 son los siguientes, son el miedo,
Ok, siempre hablamos de que, ok, un correo me genera miedo. En este caso, ¿cuál era el miedo? Pues de pagar la multa en su totalidad. Lo que queríamos era aprovechar ese descuento. Entusiasmo, efectivamente me genera algo de entusiasmo. Puedo, o sea, si bien tengo que pagar la multa, pero ok, puedo pagar la mitad. Hay algunos otros tipos de correos que nos generan curiosidad, nos generan ira de repente porque nos llega una multa y obviamente quiero pagarla rápido por lo que me causó, culpa porque obviamente me pasé de repente excedí el límite de velocidad y tristeza dependiendo de el tipo de correo. Entonces son siempre estas 6 emociones que nosotros vamos a encontrar en los correos. Les repito, miedo, entusiasmo, curiosidad, ira, culpa o tristeza. Y obviamente esto de la mano con lo que es lo más importante, que es el sentido de urgencia. Si nosotros no hacemos o no actuamos en ese momento, algo puede ocurrir. ¿Ok? Siempre todos los correos que ustedes reciban que denoten una urgencia, tienen que ser los que ustedes más revisen a conciencia, porque esos correos, por lo general, son los que por detrás tienen un ataque de phishing. Y obviamente, ¿cuál es la idea de estos correos? Pues generar confianza, ¿no? Generar confianza. Este es un correo que viene de la Autoridad Municipal de Tránsito, esto es un correo legítimo, como que estoy urgido por resolver el problema que me ha generado este correo, pues en este momento yo lo que hago es revisar y trato de resolver el problema. Entonces, siempre es muy importante que nosotros estemos capacitando a nuestros empleados de manera continua. ¿Cómo los capacitamos? Pues hay herramientas que nos permiten a nosotros mismos hacer este tipo de campañas a través de o sea, simular un ataque de phishing y ver quiénes son los empleados dentro de nuestra organización que requieren mayor entrenamiento porque no pueden, por ejemplo, de buenas a primeras distinguir qué es un correo maligno, qué es un correo benigno. También, obviamente, muy importante hoy en día, pues que ya empezamos a trabajar con datos, como lo mencionaba José, son datos confidenciales, datos de nuestros clientes, datos que tenemos que proteger, tenemos que tener copias de seguridad. Y lo ideal es que una copia de seguridad esté fuera de línea, ¿ok? Que esté desconectada de toda nuestra infraestructura tecnológica para que en caso del peor escenario, que toda nuestra infraestructura se vea comprometida, pues nosotros tengamos ese almacenamiento desconectado. Si hay la posibilidad inclusive de esos o sea, de ese almacenamiento fuera de línea, sacarlo de nuestro edificio en caso ya de que ocurra algún tipo de desastre y pensando en una recuperación ante ello, pues bienvenido. Y obviamente esta cuarta política ya va un poco enfocada al departamento de tecnología, es hagamos todo basado en roles, ¿ok? Por ejemplo, no hay por qué nosotros utilizar siempre una metodología donde abrimos todos los permisos y los empezamos a denegar en la medida que vamos viendo accesos que no sean los correctos o los adecuados. Tratemos de revisar eso, porque siempre que nosotros revisamos, pues vamos, vemos una carpeta compartida, pues, y están todos los permisos, o no se pensó bien quién debía acceder, quién no, y eso obviamente ya recae como responsabilidad hoy en día de la persona que tiene que precautelar la integridad de los datos de nuestros clientes. Y finalmente, pues hay muchas cosas que hilar o muchos temas que tocar concernientes al tema del correo electrónico. Uno, obviamente, cómo lo protegemos. Dos, cómo validamos que asimismo nosotros el correo que estamos recibiendo lo protegemos. Asimismo, tenemos que proteger el correo que estamos enviando. ¿Y cómo nos aseguramos? Pues que nuestra propia organización no utilice nuestra imagen para hacer ataques de phishing. Eso es algo que muy pocas empresas con las que nos hemos sentado a conversar hemos visto que tienen el mapa, porque si bien es cierto, nosotros recibimos muchísimo tráfico, pues también precautelar que no utilicen nuestro nombre, nuestro dominio o toda nuestra imagen corporativa para enviar este tipo de correos. Ahora bien, esto es todo lo que deberíamos hacer antes del ataque. Una vez que ya se dio el ataque, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, obviamente, listo, o sea, ya nos dimos cuenta de que estamos en una situación complicada, pues los sistemas me dejaron de responder. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, contener. Eso es lo más básico. Vamos a contener, vamos a tratar de evitar que esto se siga esparciendo a través de todo el ambiente tecnológico de la compañía y lo que hacemos es tratar de aislar inmediatamente. Cuando les dicen, o cuando dicen, por ejemplo, si un equipo tiene ransomware, apáguelo y desconéctelo de la red, pues es lo primero que vamos a hacer. Parecería que muchas veces hemos visto que hacemos bromas de esto en las redes sociales. No, realmente si ustedes creen que han abierto un correo o creen que tal vez pudieron haber sido víctimas, por ejemplo, de un tema de phishing que genere un ataque de ransomware, o ustedes se dieron cuenta que de repente sus archivos empezaron a tener un comportamiento no estándar, apaguen el computador, conversen con la gente de sistemas, evalúen y de ahí tomen una decisión.
Obviamente, si no pudieron, por ejemplo, apagarlo a tiempo o se dio en un servidor y esto se empezó a replicar, es muy importante evaluar el alcance, ver qué nomás está comprometido. Y cuando se hace esta evaluación, tenemos que hacerla equipo a equipo. Muchas veces nosotros decimos, estos servidores no se vieron comprometidos y señalamos un grupo de servidores que tiene dentro de nuestra infraestructura el mismo rol. Revisemos equipo a equipo. No asumamos que por los servidores de recursos humanos no se vieron infectados, porque revisa un servidor de recursos humanos y este no se vio infectado, que los demás no estuvieron. No, tenemos que revisar equipo a equipo. Una parte muy importante, y es también algo que nosotros nos hemos dado cuenta, que tenemos que aprender a comunicar. Primero, obviamente, cómo vamos a manejar la comunicación interna, cómo vamos a manejar la expectativa de la gente. Porque desde el punto de vista del departamento tecnológico, nosotros vamos a ser quienes vamos a dar la voz o quienes vamos a decir, ok, este es el alcance de lo que ya revisamos, estos son los resultados de la evaluación, hemos logrado contener el daño se remite a, o el daño realmente implica que se fue el sistema B, o tuvimos un daño en la plataforma C. Todo eso nosotros tenemos que cuantificar y ser muy claros y muy transparentes en la parte interna. Ok, esto calculamos que lo vamos a tener de regreso en 2 días. Esto calculamos que lo vamos a tener de regreso en una semana. Esto no es crítico, puede tomar más tiempo y tratar de ser lo más transparentes dentro de nuestra comunicación interna para lograr crear confianza y obviamente que el resto del equipo pueda transmitir eso hacia nuestros clientes finales. Luego viene la comunicación externa. En la comunicación externa tenemos, dependiendo nuevamente del alcance y todo el levantamiento de información inicial que hicimos después del ataque, ¿qué vamos a notificar? Hay 3 maneras de manejarlo. La primera es, obviamente, nosotros somos muy transparentes y decimos, esto fue lo que ocurrió, ok, esto es lo que nosotros hicimos, esto estamos haciendo para remediar y obviamente lo que va a suceder luego, ¿no? Y somos realmente muy transparentes dependiendo de la criticidad de la información que manejamos. Hay otra opción donde nosotros nos damos cuenta, ok, sí, es verdad, fuimos víctimas de un ataque, fuimos víctimas, por ejemplo, de un ataque de ransomware que inició por un phishing. Sin embargo, eso no comprometió la información de los clientes. Sin embargo, esto de aquí no va a originar una falla en el servicio. Entonces podemos minimizar y podemos lanzar una estrategia mínima de comunicación en el sentido de que, ok, nuestro mensaje es, miren, o sea, tuvimos un ataque o una vulneración, sin entrar en mucho detalle, ninguno de los sistemas se vio comprometido y obviamente la operación sigue normal. Y la tercera, obviamente, que es la menos indicada en estos casos, es negarlo todo, ¿no? Decirle a la gente, no, no nos pasó nada, no, nuestros sistemas están bien, no es la recomendada. Hemos visto que algunas empresas erróneamente han tomado la opción de negar, porque créannos, los usuarios se van a enterar de que hubo un ataque y es mejor que eso se enteren de una manera a través de un comunicado formal, un comunicado que venga de la compañía donde denote seguridad, a que ustedes realmente lo nieguen, pues, y obviamente estos se enteren por vías indirectas o vías que no son las adecuadas. Cuando ya hoy hemos comunicado y estamos en un proceso de recuperación o realmente de erradicación del ransomware, lo más seguro es restauren copias antiguas. No crean que si un equipo se vio afectado, ustedes van a poder seguir trabajando con ese equipo. Realmente eso es un error, porque muchos de estos ataques lo que vemos es que se quedan ah, latentes ahí, no actúan, no comprometen la información, están latentes hasta que después de un tiempo se reactivan y vuelve a comenzar. Y para las personas que no pertenecemos al departamento de sistemas, cuando les dicen van a formatear su equipo, sí, lamentablemente es una de las medidas más seguras, borrar el equipo. Sé que afecta su tiempo, que afecta su productividad, pero es una de las medidas más seguras y eficaces que tenemos para eliminar todo el ransomware. Restauramos una copia y ahí obviamente ustedes pueden seguir laborando. Entendemos que esto puede generarle más demoras, pérdida de la última información que no haya entrado dentro del backup, pero es súper importante. Una parte que ya vemos que no tampoco nuestros clientes lo hacen muy seguido es un análisis forense. Investiguemos por dónde entró el ransomware, por qué se generó. En este caso, durante el análisis forense va a salir, ok, la persona dio clic por X, Y, Z motivo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pensar en mejoras. Ok, esa persona que dio clic definitivamente tenemos que volverla a entrenar, tenemos que sentarnos con ella o con él, explicarle por qué fue un ataque, cómo se dio, qué es lo que debería ver la siguiente vez para que esto no vuelva a ocurrir.
Y finalmente, pues tenemos que hacer una evaluación y un reajuste de políticas, porque si fuimos víctimas de un ataque, pues una de nuestras políticas falló o uno de nuestros procesos falló, tanto el de capacitación puede ser uno, como el de prueba continua contra, en este caso, contra nuestro factor, nuestro recurso humano, probar que obviamente ellos estén capacitados y que estén en capacidad de poder distinguir, ¿no? Ok, esto es un correo legítimo, esto no es un correo legítimo, y en caso de que no tengan, pues, ellos cómo visualizar o tengan alguna inseguridad, pues, finalmente, ok, vamos y conversamos con el equipo de sistemas que hubiera sido, en este caso, la medida adecuada para que se ahorren muchísimos problemas en el cliente. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que ustedes deben hacer antes y obviamente después del ataque de ransomware. Y con esto, pues, damos ahora sí paso a José, porque tenemos un panel de preguntas que quisiéramos con ustedes contestarlas. Como les habíamos comentado, por favor, si tienen dudas o consultas, pues, en el panel de QA, ahora es el momento para nosotros poderlas ir respondiendo. Sí, muchas gracias, Eduardo. Realmente escuchándote a ti y a José Urbano nos generan un montón de inquietudes y algunas preocupaciones que espero las podamos despejar en el transcurso de los siguientes minutos. Tengo algunas preguntas. La primera de ellas es para José Urbano. Eh, José, hablando del tema de las responsabilidades, y quiero enfocarme en aquel que, la figura que es el representante legal. Específicamente en este caso, con respecto al tema de protección de datos personales, ¿qué responsabilidades específicas tiene el representante legal de Estrella del Sur en la gestión de esta brecha de seguridad y el acceso que se dio no autorizado a los datos personales entenderíase, de los colaboradores? ¿Cuál sería la responsabilidad del representante legal de acuerdo a la ley? Gracias, José. Gracias a la pregunta también. La verdad que es una excelente pregunta. El tema está en que todos estos temas de sistemas de gestión, protección de datos, antisoborno, lavado, siempre se habla el compromiso de la alta dirección. Siempre es el tone at the top, que se barre la escalera de arriba hacia abajo, se pone el ejemplo siempre, me explico, el líder, el que está comprometido con la empresa, el que quiere capacitar a su gente, el que quiere implementar, el que quiere invertir en estos programas de protección de datos para la empresa a la medida, en estos sistemas de gestión antisoborno a la medida, en sistemas de gestión de cumplimiento a la medida de la empresa. Llegamos a esta pregunta, la responsabilidad del representante legal ante el proceso de sancionatorio administrativo, perdón, de multa, a la responsabilidad en el caso de que haya una demanda de daños y perjuicios, en el caso de que esto se vaya a otra parte, me explico, a una fiscalía. A la larga sabemos que el representante de cualquier empresa ante el Estado siempre va a ser el representante legal, que en el estatuto ejerce esta representación. Entonces, a la larga, pudiese tener una serie de implicaciones, más que nada esta persona natural, al ejercer esta representación de la empresa ante los organismos del Estado, ante la responsabilidad del tratamiento de los datos de su representada, la empresa. Entonces, sí, el representante legal es el que realmente va a dar la cara ante todos estos procedimientos, sean administrativos o judiciales o fiscales de investigación penal. También, José. Eso es lo que te puedo comentar. Gracias. Para tener presente sobre qué nomás implicaría en la vulneración o violación de seguridad de una empresa, qué papel y qué rol juega en este caso el representante legal. Eduardo, creo que a la gran mayoría, o al menos a mí me pasó, el tema de que dimos clic en un correo que no debíamos, como usuario, estoy hablando como usuario. ¿Qué lleva a un empleado, en este caso el empleado de Estrella del Sur, a dar clic en ese tipo de correos? Sí, a ver, José, como habíamos conversado, esto realmente es parte de una ingeniería social, ¿ok? Ahí se dieron varios factores. Una, que el empleado definitivamente no se tomó tiempo en analizar, él vio y ejecutó. Pero realmente lo que ocurre tras bastidores es que ese correo, en primer lugar, desde el punto de vista tecnológico, teníamos que haber sido un poco más estrictos en el tema de filtrar ese tipo de correos para que lleguen al buzón de nuestros empleados. Una, desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista del empleado como tal, ese correo claramente lo que hacía era
buscar crear una sensación de urgencia dentro del empleado. ¿Ok? Tiene X cantidad de días para pagar la multa para que pague la mitad. Entonces, obviamente, la persona que dio clic vio que era una multa, posiblemente, y no lo especifica el caso, ¿no? Pero de repente esa multa era de una persona, era un reincidente o era una multa de alguien que realmente, o no sabemos si esa multa, por ejemplo, se dio, en qué circunstancias se dio la multa, no le especifica el caso, pero lo Ujú. que sí sabemos es que se creó un sentido de urgencia el cual llevó al empleado a dar clic para hacer el pago inmediato de la multa y obviamente en el caso no se especifica, pero lo que se ve es que ni siquiera hay como que una consulta, sino sencillamente vamos a un tema de que, ok, voy y la pago en este momento. Entonces hubieron varios pasos, obviamente, que llevaron al empleado a dar. Una, obviamente, un sentido de urgencia, vuelvo y les recalco. Dos, esto tiene que haber creado dentro del empleado algún sentimiento de culpa, ira, ansiedad, algunas de las cosas que siempre se denotan, ¿no? Y tres, casi seguro, pues que había muchísima, el empleado confió en el correo porque el correo tiene que haber tenido la apariencia de un correo de la ATM o de la autoridad, en este caso de tránsito, y la persona sencillamente vio la apariencia del correo y no analizó más. Entonces confió en el correo, estaba de urgencia y algún sentimiento desató dentro del empleado, ¿no? Y obviamente esto le llevó a dar clic, posiblemente descargó un adjunto, llenó un formulario o ingresó a alguna página, algo hizo, ¿no? Y lo importante de esto es que, y eso lo podemos también conversar, ¿no? Esto de aquí no es inmediato, ¿no? O sea, esto tiene como que su tiempo mientras por darle un término, ¿no? Como le decimos, como le decíamos antes, ¿no? A los virus se incuba dentro de nuestra plataforma. Entonces, eso también es importante, ¿no? Ser consciente de desde qué momento se dio el clic y cuándo ya yo veo o se ha convertido en un problema de ransomware en toda mi red. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Ese sentido de urgencia puede haber estado dado porque incluso vio la oportunidad de un descuento en la multa y no se percató que decía atm@gmail.com. Ok, Posiblemente, es casi seguro. listo. José Urbano, eh, otra vez volviendo al representante legal, ¿cómo puede el representante legal, y tú exponías en uno de estos temas, eh, que uno de los atenuantes para esto es la debida diligencia, ¿no? ¿Cómo puede el representante legal de Estrella del Sur demostrar la debida diligencia en la implementación de medidas de seguridad previas, no después, no llanto sobre el difunto, previas al incidente? Gracias, José, por la pregunta. Realmente hay que analizar justamente lo que dices, ¿no? No llorar sobre leche derramada, porque a la larga, ante la autoridad, pues creo que inventarnos que teníamos algo y realmente en línea de tiempo, en hechos, en implementación, desde la instalación de un software, aquí está Eduardo que me puede corregir, me explica, en una pericia se va a ver que se instaló el software en esa máquina recién, luego el incidente, entonces creo que sería una locura ir a inventarse ante una autoridad, no es una recomendación que damos profesionalmente jamás. Y yo creo que demostrar la debida diligencia previamente que pudiese presentar políticas, procedimientos de seguridad de la información vigentes previo al incidente, pudiese a lo mejor un registro de auditoría y las evaluaciones de riesgos realizadas previo al incidente, en el caso de tenerlas, o capacitación en protección de datos personales a los empleados, colaboradores, proveedores y cualquier otra documentación, sugiero yo que demuestre el compromiso pues, de la empresa ante el tratamiento de estos datos personales. Eso yo creo que es algo que un representante pudiese presentar como descargo de qué medidas implementó previamente al hecho, ¿no? De la vulneración. José. Sea, un buen programa bien implementado en la parte de protección de datos personales es un atenuante en realidad cuando existen estos casos de violaciones de seguridad y atentados contra los datos personales de las empresas. Como responsables, ¿no? Como responsables del tratamiento de datos personales. Bien, Eduardo, otra pregunta. Leía por ahí alguna estadística acerca del ransomware y decía que a nivel de Latinoamérica, el 84% de las empresas o de los equipos de seguridad dicen estar muy preparados para eludir o saber confrontar este tipo de ataques. Sin embargo, decía la misma estadística que un 53% de las empresas lo sufrieron. ¿Qué tan comunes son estos ataques de ransomware para las empresas?
tu experiencia, por favor. Sí, a ver, José, realmente, a ver, para el 53% de las empresas que lo sufrió, y si alguna persona está aquí en el panel y lo sufrió y realmente lo pensó, lo evaluaron y decidieron que era buena idea hacer el pago, les puedo decir por experiencia personal, no paguen. No paguen, no conversen con el atacante, no intercambien correos, no se inventen una casilla de Gmail, de Outlook o de cualquier correo para intercambiar información con el atacante. No, no paguen, ¿ok? Porque primero no les van a devolver la información. Yo personalmente a lo largo de mi carrera he visto dos clientes que han hecho pagos. El primero fue un pago súper fuerte, o sea, para comentarles que yo vi cómo se fue un carro ahí, el costo de un carro. Entonces, y no les volvieron información. Ok, es más, algo ya que realmente me pareció ya indescriptible, ¿no? El atacante empezó a hacernos una auditoría y nos pedía cuántos equipos habían sido comprometidos para que en base a eso fijemos la cantidad de cuánto iba a ser el rescate por la información. Igual se pagó y nunca recuperaron la información. Entonces, si algo quiero que se lleven de este webinar, ese 53% de las personas que según de las empresas que han sido o han sufrido ataques según las estadísticas, no paguen, no les lleva a ningún lado. Segundo, ransomware siempre mírenlo como un hecho que ocurre en un segundo instante, ¿ok? Siempre hay algo primero que se detona, que se ejecuta, que se activa, que le damos clic y eso genera un ransomware. Entonces, si bien el ransomware es lo que más nos duele, porque finalmente es donde ya vemos que la información está cifrada, que vemos que ya obviamente ya todo está comprometido, entendemos la magnitud del problema, siempre han habido pasos anteriores. Por ejemplo, la filtración de la información. Como yo les comentaba anteriormente, esto tiene un tiempo de incubación, si es que lo comparamos, o hacemos la analogía con un virus, y durante ese tiempo de incubación, lo que sucede a nivel de estos ataques es que los atacantes buscan sacar la información, extraer la información, ¿ok? Llevársela fuera de su compañía y después ahí sí encriptar lo que ustedes tienen dentro y ellos ya obviamente tener el sartén por el mango porque van a decir, tengo una copia de tu información. Ahí se ha habido una filtración de información muy grave y esto obviamente va a acarrear problemas muy serios con la entidad de control. Pero, como les digo, o sea, cuando ustedes ya vean un ransomware, ya ha ocurrido algo atrás. Tenemos estadísticas que denotan que el ransomware puede estar tranquilamente más de 90 días dentro de nuestra compañía y no presentarse, no atacar, no encriptar, no hacer nada. Y un dato muy curioso es que una de las formas más comunes de contagio para que nuevamente terminan en ransomware es el phishing, ¿ok? Es el phishing, es el mayor ataque que se da a nivel mundial a diario. O sea, imagínense que al día se calcula que se envían unos 3.400 millones de correos que son phishing, ¿ok? Obviamente no todos llegan a los buzones de los usuarios, pero sí, ese es el volumen que hablamos. Y no van a creerlo, pero la plataforma que más utilizan los atacantes para generar phishing es LinkedIn. LinkedIn, el 52% de los correos de phishing vienen de LinkedIn. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean un correo de LinkedIn, por favor, revísenlo bien, de comienzo a fin, porque seguramente si no, ustedes no son usuarios constantes de la plataforma y reciben una invitación donde alguien los invita a conectarse, tal vez están ante un phishing, porque nuevamente, más del 50% de los correos que se generan de phishing utilizan como apariencia LinkedIn. Increíble, Eduardo. Realmente nos dejas asombrados con esos datos. Jamás pensaría que a través de una herramienta como LinkedIn, que es una herramienta profesional, pudiéramos tener este tipo o generar este tipo de ataques y consecuencias para la empresa, ¿no? E importante también esta parte que señalas del antes, ¿no? Cuán profundo e importante debe ser la capacitación, evidentemente, del equipo de seguridad informática, pero también de los usuarios, ¿no? De los usuarios que estemos totalmente advertidos de este tipo de ataques y las políticas, y seguir las políticas adecuadas que nos dicta el equipo de sistemas de cada empresa. José Urbano, Estrella del Sur. Y para quienes se conectaron un poquito tarde, Estrella del Sur, hemos llevado todo este webinar a través de este caso, en el cual presentamos un video. En resumen, Estrella del Sur es una empresa de consumo masivo, vende productos de higiene, tiene 35% de participación del mercado. Un usuario de contabilidad recibió un correo con una aparente multa para un camión de la empresa, lo abrió y eso ha generado que
en poco tiempo se pierda la facturación, se pare la producción y perdón, y adicional no se pueda continuar con los procesos de producción. José, ¿califica o no esto para ser informado a la superintendencia? Creo que José Tienes está el Yo mute. creo que micrófono apagado. Ajá, sí. estoy con mute, mil disculpas. El tema está en que yo creo a mi criterio personal, profesional, yo creo que sí constituye una vulneración. Creo que Eduardo puede discrepar conmigo y totalmente válido. Eso es muy importante también, cuando hablas de protección de datos personales, es muy importante que también que las empresas cuenten con este equipo multidisciplinario, porque el abogado tiene un criterio, el profesional de seguridad de la información, tecnología, informática, etcétera, puede tener otro criterio, pero en este caso específico, Estrella del Sur, yo creería que sí. ¿Por qué? Porque el artículo 24 del reglamento a la ley de protección de datos personales te establece, la ley te dice en qué tiempo tú tienes que notificar a la autoridad, el encargado al responsable y el responsable al titular. En este caso, creo que sí. ¿Por qué? Porque el artículo 24 te dice cuáles son las causales, siempre y cuando la vulneración constituya un riesgo a los derechos fundamentales y libertades de las personas. Y te establece 4 causales. Cuando los datos fueran destruidos, ya no existen o no estén disponibles. En el caso de Estrella del Sur, no es el caso. Cuando los datos personales han sido alterados, corrompidos o dejan de estar completos. De lo que pudimos ver Estrella del Sur, ataques sistemas informáticos, el ransomware, lo que ahora nos explicó, aceptar el correo, por ahí sistemas críticos congelados, sin poder utilizar, tener acceso, una carpeta de talento humano con exámenes médicos, me explico, no se podía tener acceso, no podemos y tampoco hablar de otros hechos porque estamos basándonos específicamente en los hechos narrados. Entonces, el numeral 3 te dice, cuando el responsable del tratamiento ha perdido el control o el acceso a los datos o ya no obran en su poder. En la causal tercera, creo que se adecúa a los casos, a los hechos en concreto que hemos analizado y por ahí pues está la motivación y el argumento al interno de la empresa en notificar esta vulneración a la Autoridad de Protección de Datos. La cuarta causal, el artículo 24 del reglamento, te establece que cuando el tratamiento no ha sido autorizado es ilícito, lo cual incluye divulgación de datos personales o el acceso por parte de destinatarios que no están autorizados a recibir o acceder a los datos. Creo que no adecua tampoco al caso en concreto, pero sí, si yo creo en mi criterio personal y bienvenido a cualquier otra discrepancia. Estamos aquí para crecer todos, en que sí se debe notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales, José Serrano. Eduardo, con el debido respeto. Ya discrepamos de eso. Bien. Eduardo, pregunta final de este segmento y la que nos duele a todos los representantes legales, financieros, etcétera. ¿Cuánto debo invertir para poder cumplir con esta ley orgánica de protección de datos personales? Uf, esa es una pregunta realmente muy, 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 muy dura. Creo que a todos nos duele esa pregunta de alguna manera. Y, a ver, no hay una fórmula que nos diga tengo que invertir tanto por cada empleado o hay otra fórmula que diga estos son los sistemas que tengo que cumplir. Sí tenemos una idea muy general de más o menos qué es lo que nosotros deberíamos tener, pero como para que tengan una idea, lo que nosotros hemos visto es que, y lo que nos muestra la estadística, es que aquí en la región, en Latinoamérica específicamente, del presupuesto anual que tiene una empresa, apenas está invirtiendo en temas de ciberseguridad, ¿ok? Que es una de las, obviamente no es todo, pero sí es una de las grandes partes que tenemos que analizar cuando vemos este tema de la protección de datos. Estamos recién aquí en Latinoamérica invirtiendo anualmente un 3% del presupuesto de las compañías. Si comparamos o contrastamos eso contra el nivel de inversión que tienen países del primer mundo, Estados Unidos, Europa, cierta parte de Asia, pues ellos bordean el 8%. Nuevamente, solo en temas de ciberseguridad ellos invierten el 8%. Y lo que nos ha mostrado la estadística es que definitivamente ni siquiera el 8 es suficiente. Tenemos que hablar de por lo menos subir un 50% más. ¿Por qué? Porque siempre hay este tema de que los atacantes se están sofisticando, los atacantes están desarrollando nueva tecnología y obviamente nosotros tenemos que estar un paso adelante de ellos.
Entonces siempre tenemos que estar haciendo una inversión continua y lamentablemente puede darse el caso. Hemos visto muchas veces que cuando conversamos con las personas que nos dicen, sí, Eduardo, pero realmente, o sea, tú me dices que invierta un 10% de todo mi presupuesto en temas de ciberseguridad, pero viene algo que nosotros, que no quisiera que ocurra acá, ¿no? Que es el tema de, ok, pero los resultados son invisibles. Ok, yo invierto, 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 pero a mí nunca me atacan o a mí nunca me pasa nada. Entonces siempre nos hemos topado cuando tenemos esta conversación con el famoso resultado invisible. ¿Qué gano invirtiendo? Ok, la pregunta es, ¿qué perderías si no inviertes? Ok, también es muy importante que no se difunda o no se tome la actitud de nunca nada es suficiente. No, sí hay medidas que nosotros tenemos, o sí hay un estándar o una base a la que tenemos que llegar con la que nosotros deberíamos decir, ok, esto de aquí debería ser como que lo que nosotros deberíamos lograr y de ahí en adelante pues establecer otra métrica, ¿no? Como siempre, pasos pequeños para llegar a un objetivo. Y obviamente lo que sí debe, nunca debe faltar es tema de capacitación. Si se van con algo de aquí es no dejen de capacitar a las personas porque no importa cuánto nosotros invirtamos en tema de tecnología, siempre el eslabón más débil van a ser los usuarios. Muchas gracias, Eduardo. Realmente muy valioso el aporte que han hecho. Les agradecemos tanto a José Urbano como a Eduardo Aguirre. Damos este espacio para las preguntas que se generen de parte del público. Por favor, ahí pueden entrar al chat y establecerlas. Voy a leer la primera pregunta que dice, hoy en día, ¿a quién se notificaría? Escuchaba por ahí una declaración del superintendente de datos y decía que él es, cuando lo entrevistaban decía, este es todo el equipo de superintendencia de datos, o sea, se refería al mismo, no, todavía no está totalmente estructurada el organismo. ¿A quién se reportaría, José Urbano, estos tipos de incidentes en el tema de datos personales? Gracias, José. Gracias a Alexandra que hace la pregunta. Bueno, es una pregunta muy actual, creo yo, con la situación que estamos viviendo con relación a esta superintendencia de datos personales. Yo primero notificaría al interno, a los directivos, a todos los miembros de la organización en sentido de protección de datos personales, facturas, etcétera, etcétera, sobre la vulneración. De ahí, en la parte de documentación, ¿qué haría? Mantuviera un registro detallado de vulneración, cómo, cuándo, dónde, qué acciones tomamos para solucionar el problema y cualquier comunicación al interno que se haya dado al respecto. Medidas correctivas de ley también implementaría para futuras vulneraciones y esto obviamente incluir mejorar las políticas de seguridad, medidas técnicas, organizativas, financieras, jurídicas, etcétera, dentro de la empresa, infraestructura tecnológica. Obviamente consultaría también con un abogado especializado en protección de datos personales en el caso de la vulneración para saber también cómo proceder, ¿no? Y cumplir con la legislación vigente en ausencia, pues, de esta autoridad de protección de datos, porque no es que haya ausencia, hay un superintendente, entendería que tiene que tener un correo también, me explico, es un funcionario actualmente que está representando esta superintendencia, que no tenga infraestructura y todo, igual como persona hay un superintendente electo y posesionado y todo con todas las formalidades de la ley, ¿no? Yo, ¿qué haría? Al interno mantuviera un registro como libro de la documentación. Eh, en el caso de que sean temas confidenciales, habría que analizar los hechos. Por eso digo, pues no quisiera yo recomendar algo, porque hay que ver el caso específico, hay que ver todo lo que hemos conversado el día de hoy, qué alcance ha tenido, categoría, la naturaleza del dato, cómo se dieron los hechos, si se recuperó, no se recuperó el tema, porque tampoco la idea es coger y simplemente, señor superintendente, buscar el correo electrónico y buscarlo en LinkedIn y mandarle todo vía correo electrónico. Habría que ver la manera también, me explico, cómo articularse a lo interno, si no es al superintendente, perdón, al Arcotel, me explico, al Arcotel, que el Arcotel tiene estructura y de una u otra manera, pues me explico, yo cumplo con la obligación legal, todo, vuelvo y repito, de acuerdo a la vulneración, qué tanto fue la magnitud, qué tanto fueron los datos, la categoría de los datos que fueron vulnerados. Hablando en caso práctico del día de hoy, pues yo vería la forma de igual comunicarlo, me explico, en el caso de, pues, qué acciones he tomado, recuperamos o no recuperamos esa carpeta de talento humano con exámenes médicos, etcétera, etcétera. Y como ejemplo para complementar y el tema de lo que está pasando con Microsoft actualmente estableció una prioridad principal de seguridad,
La nueva política de seguridad de Microsoft ya establece que todos los empleados y gerentes prioricen la seguridad y sean responsables de su implementación. Están utilizando una herramienta que se llama Connect y todos los empleados deben usar esta herramienta, hacer las evaluaciones de desempeño, enfocándose en la seguridad de la información como una prioridad principal. Habrán cambios en Outlook, en septiembre ya van a cambiar la nueva versión, está implementando muchos temas. Obviamente esta prioridad principal de seguridad va a incluir también conversaciones de desempeño, como la forma de reconocer. Imagínense, Microsoft nos brinda tantos servicios a nosotros que deben ellos también al interno, pues tienen una gran responsabilidad en el servicio que nos dan a todos. No solamente Microsoft, todas estas empresas gigantes de seguridad, de información, etcétera, etcétera. Pero con eso puedo concluir y es lo que yo recomiendo que se pudiese hacer. Pero recomendando siempre los hechos en concreto, el caso, la vulneración, etcétera, etcétera. Todo depende. Cada caso es un universo distinto, José. Gracias, Eduardo. José, ahí para complementar algo que mencionó José Urbano, hay que mencionar también temas de disponibilidad. Eso es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, no solo la información que esté, bueno, a buen recaudo, ¿no? Y que solo puedan acceder las personas que deban, pero sino que también esté disponible. Muchas veces nos enfocamos o perdemos el norte, nos alineamos solo hacia temas de ciberseguridad, pero no nos enfocamos en temas de disponibilidad, que también es muy importante. Y remarcar que la parte de la ley también establece si Ujú, existió o no existió una vulneración de un derecho fundamental de los que se establece en la ley, ¿no? Partamos ujú. de ese principio para todo lo demás. A las personas presentes, si tienen alguna consulta, por favor, les agradecería podamos transcribirlas en el chat de questions, si nos ayudan. ¿Alguna otra inquietud? Por favor, con todo gusto, con toda confianza. Lo peor, como a veces digo a mis alumnos cuando nos toca dar clases, es quedarse con la duda o con la inquietud. Listo. Yo veo la otra pregunta también de Alexandra. Al titular, ¿en qué momento tenemos que notificarle, José Urbano? Al Al titular de la titular, información, entendería yo, ¿no? Sí, es perdón, correcto. ¿me repites por favor qué dijiste, Eduardo? No te escuché Sí, la última parte. o sea, ¿en qué momento tenemos que notificarle al titular de la información que ha habido una vulneración? Al titular hay que notificarle en el término de 3 días sin dilación desde que nos enteramos el tema, el asunto, la vulneración. Obviamente, el artículo que leí específicamente que de la seguridad, hay excepciones. Las excepciones eran, por ejemplo, si se ha adoptado medidas de protección para estos datos personales afectados. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos, creo que al inicio de tratar de todo este tema es qué tanto hace la empresa una vez que se entera la vulneración, porque en la parte de tecnología de la información, Eduardo, tú me puedes decir, es un ransomware, fue phishing, pero al día siguiente tú ya recuperaste con el equipo, con las herramientas al interno, recuperaste la información, manejaste todo el sistema, entonces en cierta forma, pues ahí viene la excepción, pues se adecúa o no se adecúa. Y tomaron medidas, no tomó medidas la empresa. ¿Qué tanto fue el tema? ¿Se han tomado medidas que garanticen el riesgo, las libertades, que ya no va a volver a ocurrir, sí o no? Para caer en esta excepción. Y finalmente, notificar individualmente requiere también un esfuerzo desproporcionado. Hay que ver si se emite un comunicado al titular como empresa, ¿no? Y obviamente el artículo del reglamento ya te establece cuál es la naturaleza de esta notificación, o sea, qué debe contener esta notificación. Para el titular, en el caso de la pregunta del titular específico, pues tiene que ser un lenguaje claro, preciso, sencillo, que se entienda, no tan técnico, de que miren, estos datos han sido, pero la empresa ha implementado, ha tomado acciones, etcétera, etcétera, a la actual hemos recuperado. O sea, habría que ver, como te digo, los casos específicos, los hechos en concreto de cada caso que una empresa pueda tener con relación a la vulneración, porque no todo es lo mismo. Siempre hay que ver los hechos. Los hechos son muy importantes para poder adecuar la norma y obviamente implementar con el equipo articulado siempre, pues, de tecnología e información, Eduardo, la mejor tema para la empresa, ¿no? La mejor decisión para la empresa. Eso. Tenemos otra pregunta de parte de Alan Gallegos. Dice, en caso de varios clientes afectados ante una vulneración de datos, ¿cuál es el mecanismo legal para comunicar a los usuarios afectados, ya que es parte del reglamento que el responsable de tratamiento de datos debe realizar? Además, si existe un tiempo en el que el cliente deba ser notificado sin caer en un incumplimiento. Creo que parte lo hemos tratado, Claro. pero si estas vulneraciones que pudiéramos
catalogarlas como masivas, donde están implicados varios clientes a los cuales han sido víctimas de algún tipo de vulneración en sus datos personales. Comunicación cuando son muchos afectados. Sí, como les comentaba, habría que analizar cuántos casos, sin dilación alguna, hay que notificar al titular en el término de 3 días. Eso lo establece el mismo artículo 46. Como les digo yo, existe excepciones a esta notificación que habría que analizar el hecho en concreto, pero más que pregunta creo que es un comentario. Para no caer en incumplimiento, pues habría que notificar en el término de 3 días, sin dilación alguna. Analizar lo que conversamos hace brevemente, si es que obviamente se adecúa o no se adecúa a estas causales de no hacerlo porque la empresa recuperó la información, porque la empresa, me explico, tomó acciones en ese momento y salió, actualizamos antivirus, tomamos acciones, etcétera, etcétera, y todo para bien. Pero obviamente en el término de 3 días es lo que establece la ley para no caer en incumplimiento. Ese es el análisis de la pregunta, José Eduardo. Una pregunta Perfecto. de Daniel Vargas, la leo y realmente me parece importante, pero a la vez graciosa, ¿no? Dice, buenos días, ¿qué hago con el colaborador que abrió el email malicioso? ¿Qué le hacemos? Desde mi Ahí viene, punto de vista, supletorio, entrenamiento y otra vez evaluación. claro, es muy interesante la pregunta porque ahí también hay que analizar pues toda esta parte de la ley que se establece pues que las organizaciones tienen que tener un delegado de protección de datos personales a lo interno, ¿no? O esta persona que hace de delegado de protección de datos o que cuida. Ahí pues obviamente hay la falta, como dijo Eduardo lo ha dicho varias veces en sus intervenciones, la capacitación es vital, me explico. Sobre todo estos temas del phishing que manejan emociones, que me parece intensamente maravilloso que manejen tu emoción, tu necesidad de dinero, el descuento o la oportunidad de ganarte un carro, o que te otorgue un préstamo o una beca en el exterior. Pues me explico, son emociones que creo que cualquier ser humano puede caer, ¿no? Puede caer. Por eso es muy importante la capacitación para que todas las personas estén aptas en conocimiento en estos temas y no caer pues en este tipo de trampas, ¿no? Por así llamarlas. Sí, debe existir una investigación independiente, una auditoría forense, porque caemos en el tema de si hubo una intencionalidad o no en el tema de abrir el correo, ¿no? Y eso ya debe tener una debida investigación, pero solamente señalar que toda vulneración de seguridad y toda política debe tener un régimen sancionatorio, ¿no? Evidentemente, el régimen sancionatorio se aplica cuando existe una debida investigación objetiva con las pericias debidas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos más Sí, sí, preguntas? tenemos dos Sí, más. tenemos muchas preguntas. A ver, dice, Ujú. en caso de vulneración de datos personales, ¿qué responsabilidad tiene el DPO de la empresa? Bueno, el delegado de protección de datos personales, de acuerdo a la misma ley, Ernesto, gracias por tu pregunta. La ley te establece las obligaciones que tiene el delegado de protección de datos. Claramente, obligaciones tal cual, asesorar a los miembros de la empresa, a la organización, ser la persona que va a ser la cara ante la autoridad de protección de datos personales o en temas de materia de datos personales, atender todas estas solicitudes de lo que hacen los titulares, oiga, por favor, ¿cómo está manejando mi información? ¿Por qué me escribieron de un WhatsApp diciendo que ustedes habían dado la información? ¿Por qué ese teléfono que me escribió esta persona en nombre de la empresa es o no es? Me explico, activo, registrado, digital dentro de la empresa. O sea, hay muchas cosas que el DPO tiene que analizar. Las obligaciones están claras. Las obligaciones, incluso normas corporativas vinculantes, la misma ley te establece también qué es lo que tiene que hacer la empresa ante el DPO. Y entre una de esas, la más importante, es que no puedes como que quitarlo, desvincularlo al DPO porque no hizo algo, porque no. O sea, ahí está esta protección al delegado de protección de datos personales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor pues el directivo o una organización, el liderazgo de esa empresa, no, ¿para qué vamos a comunicar? ¿Me explico? ¿Para qué le vamos a decir a los titulares? No hagamos nada. Yo aquí ya hablé con tal persona y vamos a hacer ese pago para que, me explico, nos liberen el sistema. No quiero que hagas nada. ¿Cuál es la obligación que tiene el delegado de protección de datos? Entonces, para eso está el delegado de protección de datos, para ser este oficial de cumplimiento en temas de datos personales, por así llamarlo, ante la autoridad, ante el titular.
obviamente, de acuerdo a los hechos, habría que ver en qué pudiese incurrir, pero establece claramente obligaciones, prohibiciones y normas vinculantes corporativas, tanto en la ley y en el reglamento, con relación de la empresa al delegado de protección de datos personales. Gracias, Ernesto, por tu pregunta. Kevin Rodríguez nos dice, en el escenario que la data de mis clientes esté en una nube privada de un tercero y ese sea vulnerada por afectación al proveedor de la nube, ¿qué debería hacer? Esto entraría, entiendo yo, Sí, dentro de un encargado, no es responsable, sino encargado. Tienes la data de tu nube en un tercero y esa ha sido vulnerada. sí, correcto. Ahí realmente lo primero que tenemos que entender es el alcance del servicio que yo tengo contratado con mi nube. Porque, por ejemplo, muchas personas no conocen, pero existe la figura de responsabilidad compartida cuando yo estoy en una nube de un tercero. La nube siendo el escenario más común y a la vez el menos conocido, la nube de Microsoft. Entonces, cuando nosotros firmamos o aceptamos el EULA, ¿no? con Office 365 y conocemos que vamos a tener nuestro correo allá, Microsoft dice que ellos son responsables de la disponibilidad del servicio, más no de la data per se. De la data tenemos que encargarnos nosotros de ver cómo mantenemos o respaldamos esa información. Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros estamos en una nube privada. Hay que entender cuál es el alcance o cómo es el esquema de responsabilidad compartida, porque en la nube privada me pueden dar hasta cierto nivel, pero de ahí en adelante a mí como cliente me toca suplir lo que no me da la nube privada o lo que no está de hecho contemplado dentro de mi acuerdo con esta nube privada. Y finalmente, yo voy a ser el responsable de que, como lo hemos conversado, ¿no? La información esté disponible, que obviamente la información no esté ya sin encriptar, por dar un término, y no quiero entrar mucho en la parte técnica, pero que, por ejemplo, la información no esté sin encriptar dentro del proveedor de esta nube privada. Entonces, mucho va a depender de cómo nosotros tenemos o qué tipo de acuerdos tenemos firmados con la nube privada, cuál es el alcance del servicio que hemos contratado y nuevamente, no olvidar que existe y siempre tenemos que tener en cuenta esta figura de responsabilidad compartida. No solo la nube privada es responsable, nosotros también somos responsables y eso tiene que quedar muy claro dentro del periodo de arranque o dentro del periodo de negociación antes de iniciar el servicio, para que nosotros sepamos qué tenemos que agregar para poder garantizar todo el cumplimiento de la normativa. Solamente para complementar el comentario de Eduardo, para cualquier buen programa de implementación de protección de datos personales, fíjense mucho y pónganle atención a las cláusulas que tienen en sus contratos, ¿sí? Deben tener cláusulas especiales por la parte de data privacy, ¿sí? Si no los tienen, deben implementarlos. Atención con ese tema. Dice otra pregunta, Ángel mismo, y esta es clave porque hemos visto en los casos de algunos clientes que le quieren delegar el DPO a auditoría interna, le quieren delegar el DPO al asistente de sistemas, entonces y no quieren crear una infraestructura o no quieren contratar a alguien de DPO. La pregunta de Ángel Jaramillo es clave. Consulta el delegado de la protección de datos. ¿Puede ser el mismo que trabaja en infraestructura y seguridad de la información o debe ser una persona específica para responder a estos temas? ¿Qué características lo establece el reglamento, ¿no? que debe tener el DPO? Ángel, muchísimas gracias por tu pregunta también. Bueno, el delegado de protección de datos, sabemos que su asesora al responsable, al personal, al encargado, supervisa que se cumplan con la normativa de datos personales, la normativa de tanto estatal como la normativa interna que la empresa pueda construir, asesora análisis de riesgo, evaluación de impacto. Ya sabemos las funciones del DPD, DPO, delegado de protección de datos, en inglés DPO, Data Privacy Officer. ¿Quién debe ser? El reglamento ya te establece quién debe ser y qué perfil debe cumplir. Mayor de edad, título de tercer nivel en derecho o comunicación o seguridad de la información, informática, o con tener conocimiento del tema. No puede ser cualquier persona que, me explico, que trabaja en infraestructura o que pueda simplemente, tú eres el DPI y vamos, tienes que acreditar experiencia, tienes que tener 5 años por lo menos de experiencia en estos temas específicos. Por ende,
de que se pudiese designar, se pudiese designar, pero eso es una decisión interna de la empresa, ¿no? Pero este registro que vayas a hacer cuando ya esté la autoridad de quién es tu delegado de protección de datos personales, vas a tener que acreditar esa carpeta, van a tener que acreditar ese perfil. No puede ser cualquier persona, me explico, que no tenga experiencia o que no tenga títulos de ese nivel de derecho, comunicación, tecnología e información. Artículo 48, 49 de ambos cuerpos, ley y reglamento, te establece claramente, obviamente, todos estos requisitos que tiene que cumplir el perfil para acreditar y poder acreditarse ante una autoridad de protección de datos y ser, obviamente, el DPD dentro de una empresa. Sí, como comentario adicional a lo que bien menciona José Urbano, revisen el tema de su estructura organizacional y gobierno corporativo, porque una de las cosas que debe gozar el DPO, además de cumplir con el perfil, es la independencia, ¿no? Porque es ese intermedio entre la entidad de control, la superintendencia de datos y la organización. Entonces debe gozar su independencia y tiene que estar eso debidamente especificado en su estructura organizativa. Es correcto, José. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo gusto? Ujú. La última y cerramos. ¿No hay más preguntas? Mm, Bueno, Creo que agradecerles no. a todos los participantes. Sí, perdón. No, no, creo Eduardo, que por no, ya eso. estamos con Ok, eso. Y ya estamos sobre el listo. tiempo también. Sí, ya estamos con el tiempo. Agradecerles a todos los participantes. Realmente, con estos expositores excepcionales, Eduardo, José Urbano, gracias por su aporte profesional, técnico. Sin duda, creo que esto nos ha servido a todos, a cada uno de los participantes, porque nos han honrado con su participación y su presencia hasta el final. Y agradecimientos especiales, ¿no? A Tania Teresaca, a la SPAE, al Comité de Alumni, también de la SPAE, del cual soy orgullosamente miembro, a Gustavo García y Ángela Alarcón de Tecnoapp. Estamos agradeciendo a la gente que ha estado tras de bastidores para el éxito de este webinar, a Mónica Rumbea, evidentemente a todo el equipo de Tecnoapp y a FC Consulting. Para nosotros ha sido un placer compartir este webinar y esperamos que se sigan generando más espacios como este. De seguro que en el futuro les compartiremos para que también podamos asistir y podamos aprender. Eduardo, José, los dejo con las palabras de despedida. Eduardo, por favor. Ya, muchas gracias, José. Bueno, como lo decía José Serrano, pues agradecerles a todos por este espacio. Realmente la idea de esto es poder aportar un poco a todas las dudas que todos tenemos. Créanme que cuando arrancamos este proceso, nuestras reuniones de 1 hora, a veces se hacían reuniones de 2 horas porque había un debate interno para ver qué poníamos, qué no poníamos. Yo me ponía con José Urbano, pero en este escenario no aplica, en este escenario se aplica. Entonces realmente hay muchísimas aristas que podemos evaluar y obviamente el tiempo nos quedaría muy corto. Pero sin lugar a duda es muy importante que se genere el debate, que nazcan estas dudas, que nosotros vayamos liderando desde cada una de nuestras áreas, ya sea del equipo legal, desde el equipo, por ejemplo, de cumplimiento, el equipo de auditoría interna, el equipo de sistemas, vayamos tratando de liderar y llegar, porque finalmente, si bien es cierto, cumplir la ley no es algo que nos guste a todos en muchas de nuestras cosas, pero realmente va a aportar muchísimo a que los datos de nosotros mismos, en algunos casos, porque realmente en algunos casos yo soy cliente de mis clientes, que los clientes que tenemos en Tecnoa, pues yo también quiero que mi información esté protegida, ¿no? Entonces, sí, aportemos todos para que esto llegue a buen puerto y finalmente nuestra información no esté rodando en la dark web y nos empiecen a chantajear por ahí. Gracias Eduardo, gracias José. Yo realmente muy agradecido con este espacio. Me allano a todo lo que ha dicho Eduardo. El debate siempre es muy importante para el crecimiento, la participación de todas las personas que se han conectado. Es muy importante las preguntas que hemos contestado, salir de la zona de confort, contestar preguntas en vivo. Créanme que para mí como profesional, y estoy seguro que para José, Eduardo y el equipo que está atrás de todo esto, los nombres que han dado, muchísimas gracias a los organizadores por su dedicación, compromiso y realmente eh, hagamos la diferencia haciendo las cosas como manda la ley. Tenemos una cultura que tenemos que cambiar como país, como Ecuador, y para mí ser un granito de arena en estos espacios académicos y de crecimiento profesional siempre va a ser muy importante para mí y lo hago con mucha gratitud y con mucha honradez. Realmente no subestimen el poder de la colaboración y la importancia de seguir aprendiendo y pues muchísimas gracias por su tiempo y a todos los que estamos aquí conectados nuevamente. Gracias. Muchas Gracias a gracias todos, que con tengan todos. excelente día.
Será hasta una próxima oportunidad. Excelente día para todos. Excelente día.